El tiempo avanza y nos encontramos ya en la lección número 9 del libro de Josué, titulada Herederos de la Promesa. En esta ocasión me centraré en algunas cuestiones que se desprenden de los primeros versículos del capítulo 13, una sección que la lección de esta semana nos dice que es parte del contenido que debíamos estudiar, tomar en cuenta para nuestro aprendizaje del libro de Josué. Josué 13, del 1 al 6 en particular, se centra en la repartición y el inicio de esa repartición y el establecimiento en Canaán. El pueblo está llegando un momento a esa etapa en donde la tierra que ya se ha conquistado debe empezar a repartirse y obviamente eso implica que el pueblo está estableciéndose, ya se está ubicando en las regiones que le van a pertenecer como herencia. Llama la atención que eso sucede cuando Josué ya es viejo. Y esa expresión, la forma en la que inicia el capítulo 13 diciendo que Josué ya era viejo, es una expresión interesante porque obviamente podría haber omitido ese detalle, podría haber dicho simplemente que Josué empezó a hacer la repartición, que Dios le dice, sabes que es tiempo de que ya se empiece a distribuir la tierra para con el pueblo, pero el capítulo 13 empieza diciéndonos cómo estaba Josué en cuanto a su edad, en cuanto a su situación personal, física. Josué era ya viejo, no dice que estuviera enfermo, más bien está diciendo que él se parece a los patriarcas. Lo que está diciendo es que Josué es heredero de esa personalidad o de esa identidad que se le atribuye a los patriarcas, porque tú buscas la expresión ser viejo, la vas a encontrar precisamente en el libro de Génesis, cuando se habla de Abraham, cuando se habla de su esposa, cuando se habla de Isaac. Cuando eran ya viejos sucedió algo importante con ellos, y eso algo importante, lo veremos a continuación, tenía que ver con promesas. Ahora, llama sobre todo también la atención que Jehová le dijo. Josué ha llegado un momento en el cual platica con Jehová. Ha llegado un momento en el cual esas pláticas parecen ser no solamente algo común, sino algo que realmente era lo normal entre Josué y Jehová. Así que Jehová le platica, le dice, ¿sabes qué? Ha llegado un tiempo importante, hay que empezar a hacer algo. Recuerda eso, Jehová le dice, Jehová platica con su amigo Josué, ha llegado a haber un estrecho enlace o una estrecha relación entre ambos y estas pláticas seguramente que llenaban la vida de Josué de alegría, de satisfacción y obviamente a esta edad que se menciona que él tenía, o por lo menos se insinúa, esas pláticas se convierten seguramente en algo súper importante para Josué, pero que no era algo que había iniciado en esta etapa de su vida, sino que había iniciado años atrás. Algo importante de la experiencia de Josué tiene que ver con que Jehová platicaba con él, le contaba cosas. Y obviamente entonces en esa plática se da algo que tiene que ver con las promesas, como adelantaba al referirme a los patriarcas. Se trata del tema de Josué. El tema principal de Josué, como te lo comentaba al principio de este trimestre, tiene que ver no tanto con la conquista, sino con el cumplimiento de las promesas. Dios en el libro de Josué es un Dios que cumple lo que promete, un Dios que hace posible que a través de la conquista, a través de diferentes momentos que tienen que ver, sí, con situaciones de conquista, sucedan varias cosas importantes que conocemos, que sabemos hasta de memoria tal vez, como la caída de Jericó, pero lo más importante es el Dios de la historia, no solamente la historia, sino el Dios que actúa en la historia, a través de la historia y en los personajes que están en esas historias. Cuando Dios le dice a Josué, es tiempo de empezar a repartir la tierra, es el cumplimiento de algo tan importante que otra vez nos remonta a los patriarcas. Esta sección tiene que ver mucho con los patriarcas, tiene que ver mucho con lo que Dios le prometió a Abraham. Una de las cosas que Dios le promete a Abraham es que le iba a dar una tierra por herencia, a su descendencia le daría esa tierra que ahora empieza el momento de repartirse. Así que Josué, precisamente asociado por su vejez, con esta expresión de la vejez con los patriarcas, ahora es quien recibe el privilegio de ir a la aplicación, al cumplimiento de esas promesas que recibió Abraham muchos años antes. Queda aún mucha tierra por poseer. Esto lo dice Dios mismo. Y cuando vemos el verbo poseer, que también se puede traducir como heredar, otra vez nos remontamos a Abraham y a otros patriarcas, porque la idea de poseer o heredar está presente cuando a Abraham se le promete tener un hijo, cuando él desconfía y entonces pregunta, ¿quién me va a heredar? ¿Va a heredarme el hijo, mi siervo primero, y luego va a heredarme el hijo que tuve con Agar? Esta idea, ¿no?, de la herencia, que para Abraham y para su esposa fue un conflicto incluso familiar grande, ¿no? Cuando ya crece Ismael, el hijo de Agar y todo esto que conocemos, y que hoy en día ese conflicto de alguna forma sigue, punto que retomaré brevemente más adelante. Pero sobre todo también esta sección de Josué es el cumplimiento de Josué 1:11, porque cuando empieza el libro, Dios le dice a Josué, aquí está la tierra que hay que tomar, la tierra que hay que heredar. Yo te la voy a dar, adelante, avanza, yo voy a estar contigo como lo estuve con Moisés,
Y obviamente espero que hagas lo mismo que hizo Moisés en cuanto a nuestra relación, en cuanto a que seas una persona que esté cerca de lo que yo espero y que lo practiques sobre todo. Así que el libro de Josué es el libro de cumplimiento de las promesas. Es el libro en donde Jehová platica con alguien que ha venido a ser el heredero de ese cumplimiento de las promesas a nivel de líder del pueblo que va a habitar la tierra que está siendo conquistada. Esdras mismo, muchos años después, es decir, tras el exilio babilónico, va a aludir a este asunto de la herencia de la tierra. Cuando ellos regresan, bueno, Esdras les dice, ¿saben qué? Otra vez tenemos que recordar que aquí está la promesa, estamos regresando a la tierra que se nos dio como herencia para poseer. Y como les decía, hoy este asunto de la tierra sigue en conflicto entre los palestinos y entre el pueblo judío, los israelíes. Este asunto sigue siendo un conflicto. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Qué pedazo de la tierra le toca a cada quien? Bueno, realmente tienen que usarlo así, tienen que llevarse de esa forma las negociaciones, porque realmente cada uno de las dos facciones creen que son dueños de esa tierra. Pero lejos de entrar aquí a definir o a tratar de dirimir un conflicto político o social de esta magnitud, es un hecho que lo que implica recibir una tierra trae muchas veces conflictos. Recibir una herencia trae conflictos. Seguro que conoces o has escuchado alguna historia de alguien que por recibir una herencia, de alguna manera, un terreno, una casa, ha hecho incluso cosas malas para asegurarse de recibir esa herencia y que otras personas no reciban esa herencia. El ser humano no ha cambiado mucho desde los últimos 6.000 años que entró el pecado, ¿no? Después de entrar el pecado, los seres humanos nos caracterizamos, entre otras cosas, por envidia, por querer tenerlo todo y no darle a otros mucho. Así que el conflicto es parte de la humanidad, pero en este caso en particular nos conformaremos con recordar, con saber que la herencia que Dios le dio a su pueblo se cumple, es algo que Él dio su palabra que iba a suceder y aquí en Josué empieza a verse. Por lo tanto, el tema, lo central de esta reflexión para la lección número 9 es evidente, es obvio. Josué 13 nos recuerda la misión mundial de la iglesia. Queda mucha tierra por conquistar. Si lo aplicamos simbólicamente o tipológicamente al asunto de que Dios ha de cumplir su promesa también en ese aspecto, la iglesia lo entendió muy bien. Cuando la iglesia empezó a predicar, cuando Jesús le dijo, el mensaje tiene que ser predicado a toda la tierra, hasta los confines de la tierra, bueno, ellos lo hicieron bien. El libro de los Hechos nos da cuenta de eso. Empezaron en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese era el plan. Y sigue siendo el plan. El plan para nosotros que ya no somos israelitas de sangre, pero sí israelitas de acuerdo a la promesa, herederos de la promesa. Por amor, Dios nos incluye ahora también como parte de su pueblo y tenemos también la misión de que la tierra, en la medida de lo posible, sea para el Dios que ha prometido estar con nosotros y sigue con nosotros. Pero sobre todo Josué 13 nos anticipa que hemos de recibir pronto también nuestra herencia. Hemos de poseer la tierra nueva, por supuesto, no Canaán allá en Palestina, no en lo que hoy en día es el país de Israel. Hemos de poseer toda la tierra y una tierra que, por cierto, será recreada, una tierra nueva. Y esto sucederá cuando se cumplan todas las promesas de nuestro Dios, porque el Dios que actúa en Josué, el Dios que habla con Josué, es el mismo Dios que espera que sucedan esas cosas también contigo y conmigo. Dios quiere darte la tierra. Él lo ha prometido y te dará la tierra, siempre y cuando tú sigas platicando con Él. ¿Cómo de qué cosas platicaste con Dios esta semana? ¿Qué cosa te prometió Dios esta semana? ¿Tuviste que echar mano esta semana de esas promesas de Dios? Acaricia esas promesas, hazlas tuyas nuevamente. Necesitas seguir creyendo que esas promesas son para ti y para tus hijos. Esas promesas son las de un Dios que te prometió llevar una tierra nueva, una tierra que va a ser tu herencia por la eternidad. Tal vez ni tú ni yo lo merecemos, pero Dios cumple lo que promete.